Bienvenidos al programa. Nosotros seguimos ahora con el vivo en la tarde de la tele para hablar de un par de temitas. Uno que le vinimos dando la vuelta hace rato y tiene que ver con la famosa producción de Portland por parte de ANCAP. Hemos abordado el tema desde distintas perspectivas, los intereses de los trabajadores, el sindicato, el directorio, el país, el rol de la empresa pública. En fin, en los hechos la conflictividad venía en aumento y se abrieron los pliegos para la licitación ayer. Bueno, quedó desierta. ¿Esto acaso supone una marcha atrás y volver a la misma situación que antes? A priori no. El gobierno insiste en que, bueno, pondrá en marcha una suerte de, mis palabras, plan B, ¿no? Que suponía tomar otras medidas para evitar ese constante, digamos, esa constante pérdida de millones de dólares anuales. Repasemos primero la crónica de Telemundo y después lo discutimos aquí en Piso. Yo creo que esto es un día triste para ANCAP, porque hoy la angustia que tiene mucha gente de bien que está trabajando en el negocio de Portland vio frustrada una ilusión de tener un futuro claro y contundente. Perdimos la oportunidad de resolver un problema que es endémico. Así arrancó la conferencia en la que el directorio de ANCAP dio la noticia de que no hubo interesados en asociarse en el negocio del Portland, un área que tiene pérdidas de 25 millones de dólares al año y que el gobierno esperaba poder revertir sumando inversión y nuevos mercados de la mano de un privado, que a su vez garantizara los casi 500 puestos de trabajo asociados, mitad funcionarios, mitad contratados. Pero no hubo interés. La primera conclusión que sale del resultado del día de hoy es que claramente, muy claramente, el negocio del cemento Portland de ANCAP no resultó atractivo para nadie. Y uno de los motivos que figura entre las contras que manifestaron las empresas locales e internacionales, argentinas y brasileñas, a las que se apuntaba, fue temor a la resistencia sindical que viene manifestando FANCAP en este proceso. La conflictividad sindical afecta a cualquier inversión extranjera que quiera venir al país. La manifestación que se nos hizo, ya digo, por escrito, fue que tenía miedo, una inversor tenía miedo de desembarcar en Uruguay debido a la conflictividad sindical. Este es un resultado grave para el país. Así se manifestó el sindicato de ANCAP frente a la refinería de La Teja este martes, en momentos en que se esperaba se conocieran las ofertas en la licitación que buscaba un socio en el negocio del Portland. La presidenta de FANCAP volvió a insistir en que sea el Estado el que vuelque recursos al sector y que el pliego daba enormes beneficios a las empresas en contra de los intereses del país. Nosotros entendemos de que ese argumento de que el Estado no podía permitirse invertir en mejorar la producción del cemento Portland no es real, porque para el escenario de esta asociación, en muy malos términos para lo que es ANCAP, se está disponible más de 60 millones de dólares que perfectamente podrían conllevar la instalación de la tercera línea en Paysandú con la generación de 1000 puestos de trabajo por no menos de 2 años. Bien, varios asuntos, ¿no? Uno de los argumentos que esgrimía el sindicato, recuerdo que era si será bueno el negocio del Portland que se le están ofreciendo a terceros y a privados. Bueno, primer error, a propósito de quedó desierta. O sea, gran interés efectivamente en asociarse con ANCAP para la producción de cemento Portland no hay. O sea que quienes se dedican a viabilizar un negocio y proyectar futuras ganancias, no sé en qué se basó para imaginar un escenario de ofertores interesados. Tal vez lo sabía y no terminó de cerrar, más allá incluso de los beneficios que según el sindicato se le estaban otorgando. Ahora, de ahí a pensar que pudo haber sido la conflictividad sindical lo que terminó de digamos, de darle marcha atrás a los interesados originales. ¿Creen que eso puede ser? ¿Qué pensás? Son varios factores, ¿no? Evidentemente, ningún capital privado le puede resultar interesante invertir en una empresa que hace 20 años que da pérdida.
Eso es una realidad, habría que revertir esa situación. Aparte creo que por allí había que capitalizarla. Sí. Y además va a haber que hacerlo. Porque hay que hacer una capitalización obligatoria. No recuerdo si eran 55, después fueron 33, algo por el estilo. O sea que no solo tengo que revertir una situación, sino que aparte tengo que capitalizarla. A su vez, estoy compitiendo contra, creo que hay un par de empresas aquí también nacionales del orden privado que tendrían que competir contra ellas. Cemento Artigas y Cemento Cielo Azul. Y por último tenemos el tema de la conflictividad sindical, que no creo que haya sido claramente lo que haya prohibido o que haya minimizado los oferentes que se pudieron haber presentado, pero sí es una consideración y una circunstancia que debe tomarse en cuenta, ¿no? El presidente de ANCAP dice que fue la principal. No es lo mismo tener una plantilla de trabajadores, que los trabajadores trabajen constantemente, y otra plantilla de trabajadores en la cual de pronto tenga conflictos sindicales, no solo por el tema de la producción de cemento Portland, sino por un tema generalizado de ANCAP que podría derivar de pronto en las acciones contra el cemento Portland. Entonces ahí me parece que fue un cúmulo de situaciones que claramente es un negocio que no es interesante. Bien. Alfredo. Sí, hay varios mitos se cayeron con esto, me parece, ¿no? Primero, por un lado, el tema del gobierno o la dirección de ANCAP diciendo que había grandes interesados y que se habían planteado por otro lado que iban a venir y que no sé qué, porque tenían mercado para exportar, y no vinieron. O sea que me parece que o les informaron mal o lo estaban haciendo, no sé, como una forma de dar manija para conseguir inversores. Eso me parece lo primero. Eso es un mito que yo creí realmente que había empresas extranjeras que querían invertir. Por otro lado, también me parece que es equivocado decir que la causa que no vinieran es el conflicto sindical, porque las empresas serias, en general, internacionales, no tienen problema con los sindicatos, al contrario. Y sin ir más lejos, las inversiones más grandes de empresas internacionales de acá fue UPM, que tiene un sindicato enfrente como es el Zunca, lo tuvo y no tuvo problema, y vino, invirtió y se metió. Tenés una diferencia, Alfredo, ahí. Acá vos tenés funcionarios que son públicos y funcionarios que son contratados. Y no es una privatización, sino que es una participación. Sí, entonces ahí el manejo del sindicato no es absolutamente privado. Pero me parece eso puede que incidir, ¿no? Si la empresa, para no venir, era por el tema de la conflictividad, es una empresa poco seria, me parece. Yo creo que es algo más, empresas, acá vienen empresas internacionales todo el tiempo, invierten, y acá hay sindicalismo bastante fuerte. Y no es un... Al contrario de ser una contra, es una ventaja, porque tiene un interlocutor válido. O sea que ese argumento que usa el presidente de ANCAP me parece... ¿Pero vos decís que miente? No. Está justificando el fracaso de la subasta, me parece, como una forma de echar la culpa al sindicato. La otra... ¿Y qué significa en sí el fracaso de la subasta para ti? ¿Qué significa? Es que evidentemente el mercado del Portland no es tan atractivo como lo pintaron o como parece ser. Bien, pero entonces tenemos que seguir nosotros perdiendo para que siga abierta. No, pará. Digo, tenemos producción hoy con 2 empresas privadas que cubren aparentemente todo el mercado nacional y algo exportan, porque tengo entendido que Cielo Azul, que es la última que vino, exporta, tengo entendido. No vino solo por el mercado uruguayo. O sea que vino porque le servía la caliza de acá para poder llevar a sus clientes del otro lado. Esa por un lado. La otra, también otro mito que cae, que me perdonen los compañeros de ANCAP con la defensa corporativa que hacen, pero esa cuestión, los grandes beneficios que quieren, no sé qué. Tan grande no era porque no vino nadie. Si hubieran sido tan grandes beneficios, seguramente alguna empresa ha dicho, esto es una papita, vamos a agarrarlo. O sea que me parece que acá hay un conflicto en el fondo, que son de 500 trabajadores que están en una sección que hace muchos años que no funciona por diferentes motivos. Mala gestión, exceso de personal, falta de mercado, no sé cuáles son los motivos, pero no está funcionando. Y si estamos todos los años pagando 20 millones de dólares de pérdida, como país, ¿no? Porque ANCAP es del país. Yo me acuerdo que ANCAP es el país, decía la propaganda, ¿no? Porque nos pertenece a todos. Sí, me parece que desde ese punto de vista no se está viendo de que realmente ahí hay que buscar una solución. Para esos 500 trabajadores sí, pero la solución capaz que no es mantener la planta de ANCAP. No lo sé. Es que mantengan puestos de trabajo, bueno, redistribuirlo, no sé, macho, hacer otra cosa. Pero me parece que hay que buscar una solución a un mercado que ANCAP no compite. Diego. Sí, yo creo, a ver, una cosa importante ahí es separar 2 asuntos. El mercado del cemento Portland en Uruguay es un mercado redituable.
Sí, o sea, basta recorrer el país, Montevideo y el resto del país, y ver obras de todo tipo en la construcción. La construcción está en uno de sus momentos de mayor crecimiento. Entonces ahí hay negocio, al punto tal de que se han instalado empresas privadas en Uruguay, algunas a producir, como el caso de Cielo Azul, que hoy tiene casi el 20% del mercado, y la empresa Charrúa, vinculada a algunos conocidos futbolistas, que importa desde Turquía. Y está Cementos Artigas, que es una empresa ya de muchos años. Entonces, el asunto acá es que lo que era medio crónica de una muerte anunciada era que alguien quisiera asociarse con ANCAP, porque por cómo lo planteaban los propios jerarcas de ANCAP, la producción se realizaba a costos muy importantes, ¿sí? Y entonces había que hacer una serie de inversiones que cuestan mucho dinero. Y eso ahí es donde la asociación estratégica no se veía. Lo único que se esperaba era un salvataje de alguien que viniera y tuviera mercado en Argentina o en Brasil, y que eso permitiera, de la mano de esos mercados que se abrían, invertir en la empresa. Yo creo que acá el gran problema, y esto afecta a varias administraciones, es que no se invirtió lo necesario en el momento que había que invertirlo. Porque hoy ANCAP, que supo tener arriba de la mitad del mercado de cemento Portland, está en un tercio, está en un 30 y pico, en un 30 y poco, y eso es probable que siga menguando, ¿sí? Porque si vos no invertís, si vos no te actualizás, aparecen competidores que te ganan en ese sentido, ¿sí? Así que, obviamente que hay una discusión que el país debe darse, que es si la empresa pública tiene que seguir produciendo Portland. Yo creo que esa es una discusión legítima, ¿sí? Y hay que pensar, por supuesto, en esos 500 trabajadores y en la realidad de esas familias. Hay que pensar en Paysandú y en Minas, que es donde están instaladas las plantas, pero también hay que pensar en los beneficios o no que deja para el país. Por ejemplo, cuánto nos cuesta a los uruguayos comprar cemento para nuestras necesidades de construcción, en nuestras familias y nuestras empresas. O sea, hay que dar la discusión. Pero en el mientras tanto no se decide eso, hay que invertir. Porque ya sea para venderla, para asociarse o para continuar produciendo, que puede ser, se necesitan inversiones que son las que no se han hecho. Marta. Yo creo que hay que cerrarlo. Del todo. Del todo. Y terminar con el problema. Porque si vos tenés una... Así con cara de cemento lo decís, ¿no? Sí, con cara de cemento. Con cara de cemento. ¿Por qué? Porque si vos tenés una empresa que sistemáticamente viene perdiendo 20 millones de dólares al año, no se lo vas a vender a nadie. No vas a conseguir a nadie que venga a enterrar plata en una empresa que no sé si alguna vez verá los beneficios. Entonces, me parece que es más práctico que dejemos de tirar la plata de los uruguayos, se redistribuyan los funcionarios como corresponda y nos dejemos de esas heridas. Yo no sé por qué tenemos esa pretensión siempre de mantener las empresas estatales a cualquier precio. Creo que el precio que se está pagando es demasiado alto. Entonces, era obvio que nadie iba a venir a presentarse a la licitación. Yo no sé qué visión tenían de las cosas, pero realmente, si yo tuviera dinero y a mí me dicen, venís a asociarte con ANCAP en esta situación, con estos balances, y no, la verdad que no. A menos que, no sé, que quiera hacerle un regalo al Uruguay. Entonces creo que hay que sincerarse y decir, bueno, señores, esto se podría haber hecho X cosas, se debería haber invertido, pero pasó y el tiempo no vuelve atrás. Entonces bajar la cortina, redistribuir los funcionarios y tratemos de cortar pérdidas, porque Uruguay exactamente no está en la mejor de las situaciones económicas para seguir tirando ni más ni menos que 20 millones de dólares al año. Sí, hay dos o tres números para tener una idea del tema. Cielo Azul, el Uruguay necesita más o menos unas 800.000 toneladas de cemento al año, que es lo que consume. Cielo Azul, capaz que nos manda algo, porque ya lo estamos nombrando 3 o 4 veces, pero lo estaba leyendo en el informe. ¿Algún paquetito claro, de cemento? produce unas 650.000 toneladas aproximadamente por año, con unos 200 empleados. ANCAP produce 400.000 toneladas con 500 empleados. Cielo Azul deja una ganancia de 100 millones de dólares, con menos de la mitad de la plantilla, y produce un 50% más. Es bravo competir en esas circunstancias. Es imposible. Claro, es imposible. Solo esta empresa, competirle a esta empresa. Yo escuchaba por allí el director del Frente Amplio que decía, bueno, hay que buscar una solución de redistribuir, ver cómo lo manejamos, abrir nuevos mercados. Pero a ver, reorganizar la situación. Para reorganizar primero tengo que bajar la plantilla. Hay una cuestión de costos allí, que no es que lo diga yo, lo dicen el resto de los competidores que producen más
con la mitad de la plantilla. O sea, que pero ahí no hay solo una plantilla menor, es tecnología diferente también. Bueno, ese es el punto. También, pero la es tecnología del cielo azul no tiene nada que ver con lo que tiene ANCAP, ¿no? Está bien, es todo un conjunto. Es pero, como a Primus, ¿sabes cuál es el problema? O con litio. Volviendo a la conflictividad sindical, que no creo que haya sido el factor fundamental. Factor fundamental. O sea, incide puede ser, pero no es el factor fundamental. Pero se tiene en cuenta. Cuando vos decís tengo que abrir nuevos mercados y de pronto, como estas empresas privadas que no solo apuntan al mercado interno, sino al mercado regional, y vos estás comprometido a una entrega a Brasil de determinada cantidad de toneladas y tenés una medida sindical que te paró y no la pudiste cumplir, la empresa en Brasil no te va a comprar más. Pablo, hay un problema. O sea, estamos hablando de un tema de que la conflictividad en ANCAP, por otros factores, puede repercutir en Portland, en Cemento Portland. Que es probable que suceda. Pero, Pablo, puede llegar a suceder. Que... ¿Cómo me juego yo a de repente cumplir con mis compromisos internacionales de exportación cuando corro con ese riesgo? Es muy difícil competir así. Hoy vos hablabas de UPM, pero UPM es privado y el gremio es privado. Y por lo general estoy de acuerdo contigo, las empresas privadas de grandes capitales... Y además no se olvide de las cláusulas de paz. Por supuesto, ¿no? pero no tienen problemas porque la negociación que tienen entre el sindicato y la empresa... No hubo mucha paz en UPM con la No, construcción. pero... Juncker hizo varios paros, pero, así que la cláusula de paz más o menos. pero tienen condiciones muy favorables. Tienen condiciones muy favorables. Está claro. ¿Y pero no eran las condiciones favorables que le estaban dando también a las empresas que venían por ANCAP? Pero son privados. Eso es lo que dijeron. Pero son no era privados. para tanto, no justifica. A ver, por más beneficios, entre comillas, que te puedan dar, vos estás metiendo plata en una empresa que viene dando pérdida hace años. Yo no me animaría. Con maquinaria vieja y encima tenés que renovar la maquinaria, metés plata en una empresa que da pérdida y tenés una plantilla pesada. La verdad, tendrés que ser muy arriesgado. Si a los privados no les interesa capitalizar la empresa, porque es parte de las obligaciones del pliego de la licitación. Sí, claro. Porque no ven que el negocio pueda ser viable. ¿Por qué el Estado debería ser viable el negocio para el Estado? Es una cosa que yo no puedo entender. 2 más 2 no es 7, es 4. No, porque entre otras cosas hace un montón de obra pública que se hace el Estado. Bueno, pero entonces ahí volvemos de nuevo. Podría poner como condición sine qua non de que el cemento que se use en obra pública sea producido por ANCAP. Por ejemplo. ¿Vos te pensás que las otras empresas no van a chillar con una decisión de esta naturaleza? Pero tienen el mercado privado. Bueno, hay un montón de edificios que se hacen privados. Ahí donde vos estás apuntando, yo creo que puede haber el gato encerrado, ¿no? Es decir, ¿por qué acá, de alguna manera, en estos últimos años, ANCAP retrocedió tanto en su posicionamiento de mercado y por qué crecieron tantas las privadas? ¿Por qué se le generó un decreto muy a la medida de la empresa Charrúa, que importa cemento, como decíamos, de Turquía, en donde se aumentó el plazo de vencimiento de 90 días a 150 días, cuando en todos los países serios del mundo, salvo, bueno, algunos países que por ahí andan muy mal en África. ¿De cuándo es ese decreto? Eso es un decreto del 2021, después de la recordada selfie en el despacho presidencial entre Godín y Lacalle y sus asesores. Entonces, bueno, yo acá pondría un poco el ojo, porque nuevamente, insisto en lo que dije antes, no es un problema del mercado, es un problema de la situación de ANCAP. Este mercado es rentable, este mercado produce ganancias. Está cubierto, Diego. ¿Está cubierto parcialmente? No, está cubierto totalmente. Porque si ANCAP renuncia a su cuota aparte, te quiero decir, las otras empresas lo van a cubrir. Por supuesto, pero entonces ojo, porque yo acá instalo ¿sí? la pregunta de un gobierno que ya ha actuado mucho con ciertas decisiones en beneficio de actores privados. Tengo entendido que hace 10 años que no se hace la capitalización obligatoria que requiere y que se tiene que hacer ahora, que es de 33 millones. El deterioro de la producción de Portland ANCAP no es exclusivo de este gobierno. No, y hay 2 cláusulas así también que perjudicaron el tema de licitación. Ahora las vemos, que cuando tengo que hacer la pausa, ya seguimos.